Me llamo Jaime Julio, soy abogado y la cápsula jurídica que grabo el día de hoy es referente a la pensión de alimentos cuando los hijos obtienen la mayoría de edad. Iniciaré por comentar que el artículo 4 constitucional establece que los menores de edad tienen mayores derechos que los adultos y es obligación de los padres, los tutores, los custodios y los ascendientes darle los alimentos. ¿Pero qué son los alimentos? Bueno, los alimentos son el vestido, la habitación, la comida, las medicinas, la recreación y en este caso hasta proporcionar un oficio, arte o profesión para que tengan una forma de vida honesta y responsable. Estos son los alimentos. Entonces, ¿de dónde surge la obligación de un deudor a darle a un acreedor alimentos? Bueno, surge del parentesco. El parentesco es por sangre, por consanguinidad, que es en este caso de padres a hijos. Por eso a esto se le denomina un parentesco de primer grado, es lineal. Hay colaterales como los tíos y con los primos, pero el padres hijos es lineal. Entonces tenemos que esta obligación surge del parentesco, que puede ser por sangre. También existe parentesco por afinidad, que es cuando se casa uno, entonces obtiene uno un parentesco con esta persona con la que se casó, o un parentesco civil, que es con la gente o los niños que adopta uno. Entonces la obligación sale de este parentesco y de lo que se denomina patria potestad, que son ese conjunto de derechos y obligaciones que tenemos sobre los menores de edad. Tenemos el ejemplo. Nos casamos, tenemos 1, 2 hijos en la actualidad y bueno, pues ese divorcio pues obliga a que haya alguien que se quede en custodia de los hijos. En este caso sería un progenitor custodio y el que no los tenga pues sería un progenitor, en su caso deudor. Aunque el progenitor custodio, si tiene ingresos, también tiene que aportar. Entonces tenemos que hay un progenitor en el divorcio que el juez determina quién es el que lo va a cuidar, dónde van a estar los niños viviendo, en ese caso dónde van a estar en depósito, se denomina jurídicamente, y entonces puede haber un progenitor deudor que le permita su capacidad económica hacerlo. Entonces, la pensión de alimentos va en relación a la necesidad que tienen los menores de edad y la capacidad económica de los padres de otorgarlo. Entonces, se divorcian, el juez analiza quién va a ser el custodio. Anteriormente era la madre, que se suponía que tenía mejores capacidades de cuidado, pues ahora ya no, el juez tendrá que analizar con mayor abundamiento y justificar su decisión por qué se lo va a otorgar a uno o a otro. Entonces tenemos que existe un deudor y un acreedor que es el menor de edad, hay que dar estos alimentos. Pero llega el momento en que los hijos ya obtienen una mayoría de edad. Bueno, pues ya ahí se termina entonces la pensión de alimentos. Pero las leyes, en este caso los códigos civiles, y si los hay sus familiares, que ya como ustedes saben va a haber un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, establece que se tiene que continuar dando alimentos si en este caso es un incapaz o el hijo continúe sus estudios hasta los 25 años. Hasta los 25 años incluye terminar los estudios y su titulación. Entonces existe y permanece la obligación de dar alimentos por parte de los progenitores deudores o si es uno, pues únicamente progenitor deudor. Cuando sucede esa mayoría de edad, se pierde la patria potestad, se pierden los derechos y obligaciones que se tenían sobre el menor y su representación porque obtiene el hijo la capacidad de ejercicio. Nació con derechos, se le llama capacidad de goce, pero de ejercicio hasta que obtuvo los 18 años. ¿Por qué sucede esto? Va a tener entonces en ese momento sus habilidades emocionales, sus responsabilidades y derechos y desde luego sus derechos políticos. Él ya tiene sus capacidades mentales
y jurídicas para salir adelante por sí solo. Entonces, con esta mayoría de edad, pues él ya puede representarse, y si sigue estudiando y es incapaz, pues tendremos que seguirle dando su pensión de los alimentos. En este caso, pues el hijo tendrá la posibilidad también de salir a estudiar al exterior. Bueno, entonces tenemos que negar esta posibilidad de darle los alimentos de manera directa cuando ellos tienen la mayoría de edad, es considerarlo como un incapaz, como un interdicto, situación pues que de todas luces está mal. El progenitor custodio al que se le depositaba el dinero por tener la patria potestad y por representar al menor y cuidarlo, pues ya debe de terminar. Desde luego el progenitor custodio no tuvo la obligación de entregarle cuentas al progenitor deudor, la ley no lo establece. Pero entonces ya tengo mi mayoría de edad, ¿qué debo de hacer? Bueno, pues lo primero que tiene que hacer es abrirse una cuenta, porque seguramente el patrón del progenitor custodio le descuenta para depositarle en una cuenta para que se haga uso de estos recursos. Si es jubilado o pensionado, pues entonces el Seguro Social o el ISSSTE le depositarán en una cuenta a la progenitor custodio. Entonces tiene que intervenir el juez de lo familiar o el juez de lo civil, familiar si ya está especializado, donde se solicite mediante un incidente, que es un juicio pequeño que depende de un principal, que en este caso el principal fue el juicio de divorcio, en donde conste un acta de nacimiento del menor o de los menores, en donde se dé cuenta que ya cumplieron la mayoría de edad, y se le pedirá en este incidente que se deberá de promover, que ya se le deposite directamente a los hijos que ya tienen la mayoría de edad. El juez normalmente no pedirá más que efectivamente verificar el acta de nacimiento para generar un acuerdo donde se ordene al patrón, el que está reteniendo parte del sueldo, o se le ordene en el caso de pensiones al ISSSTE o al IMSS, pues que ya se deposite en la cuenta del hijo. En este caso el hijo tuvo que haber abierto una cuenta previamente, y para abrir esa cuenta le van a pedir que tenga una credencial del Instituto Nacional Electoral. Ya con ella va al banco, se abre su cuenta y se promueve ese incidente en donde aparezca la cuenta, se le pide que se verifique el acta de nacimiento para comprobar la mayoría de edad, y el juez ordenará mediante unos oficios que donde contenga ese acuerdo a quien esté reteniendo parte del sueldo del progenitor deudor que ya se deposite con el hijo. Hacer lo contrario y permitir el hijo o la madre decir, oye, no, mira, él no se sabe administrar, aquí además hasta yo le ayudo. No, eso no es correcto. Lo correcto es que él ya tenga sus responsabilidades, que ejerza sus habilidades mentales y derechos de ejercicio, y él administre su dinero. Sí, efectivamente. No le va a alcanzar, no hay dinero que alcance para nadie. Por eso se tiene que administrar, ¿verdad? Y bueno, pues él tendrá entonces que administrar sus recursos, pero eso sí, no se debe de permitir, a mi criterio, que se siga depositando con el progenitor custodio, que si ustedes no le avisan al juez, pues él pues no se va a enterar, no anda revisando todos los expedientes, sino se lo tienen que ustedes hacer llegar. Entonces tenemos que estos depósitos ya sean de manera directa, y bueno, pues ya tendrá un mayor desarrollo emocional, personal y jurídico el menor de edad y nuestros hijos. Pues muchas gracias, es todo por lo pronto.